Perú es un país pluricultural y multilingüe. Sin embargo, dentro de esa diversidad, el castellano hablado en Lima suele considerarse el correcto o el más apropiado, mientras que los acentos andinos, amazónicos o debido a la reciente migración, el acento venezolano, se asocian erróneamente con falta de educación o un bajo rendimiento profesional. Esta situación muestra cómo una diferencia cultural como la forma de hablar puede transformarse en un factor que limita las oportunidades laborales. En el siguiente video, junto con mis compañeros José María Nina, Enia Sánchez y quien les habla Juan Diego Ríos, expondremos cómo el lenguaje se convierte en un medio de diferenciación y discriminación dentro de nuestra sociedad, a la par que explicamos cómo influye en la cultura y en los componentes de ella. Primero empezamos por definir la diferenciación social y la cultura. La diferenciación social es el proceso mediante el cual una sociedad establece distinciones entre personas o grupos a partir de características como la lengua, la edad o la ocupación. En el contexto peruano, el lenguaje funciona como un rasgo que marca esas diferencias culturales. Según Schaffer, la cultura comprende los valores, creencias y prácticas que comparten los miembros de una sociedad y que orientan la manera en que interpretan la realidad y se relacionan entre sí. Esto significa que las percepciones sobre qué forma de hablar es correcta o educada provienen de construcciones culturales aprendidas y compartidas a lo largo de los años. En principio, esta diversidad lingüística debería entenderse como una expresión de nuestra cultura, pues cada variedad del castellano refleja una historia y una identidad regional. Sin embargo, cuando una de esas formas se considera superior a la otra, la diferenciación se convierte en jerarquización. Hablar como limeño pasa a asociarse con prestigio y profesionalismo, mientras que los acentos andinos, amazónicos o venezolanos, por decir un ejemplo del extranjero, se perciben como una falta de refinamiento. Esta valoración desigual tiene consecuencias directas en el ámbito laboral. Muchas personas con un acento regional enfrentan prejuicios durante entrevistas de trabajo, donde se les juzga por su forma de hablar antes que por su preparación o experiencia. En algunos casos, incluso se les sugiere modificar su acento para proyectar una imagen más profesional. Este tipo de prácticas constituyen una forma de discriminación lingüística, pues niegan oportunidades basadas en criterios culturales y no en la capacidad real de la persona o el trabajador. De esta manera, la cultura, como explica Schaffer, no solo une a la sociedad, sino que también puede reforzar desigualdades cuando ciertos valores o estilos se imponen como norma. En este caso, la cultura dominante representada por el habla limeña establece qué se considera correcto y aceptable en los espacios laborales, dejando en clara desventaja a quienes pertenecen a otras regiones o tradiciones lingüísticas. Luego, para evidenciar este problema, veamos algunos datos concretos sobre la discriminación lingüística en el Perú. Según la ENDI 2022 del Ministerio de Cultura, el 52% de los peruanos que tienen una lengua o acento diferente al limeño ha sentido discriminación en espacios públicos o laborales. Además, estudios sociolingüísticos muestran que los hablantes del castellano andino son percibidos como menos competentes, incluso cuando su formación profesional es igual o superior a la de sus evaluadores. Siguiendo, en varios medios se han reportado casos de trabajadores docentes y jóvenes que fueron rechazados en entrevistas laborales por no hablar como limeño. Incluso un estudio de la PUC evidenció que el simple hecho de escuchar un acento andino reduce la probabilidad de contratación en ciertos sectores de servicio y atención al cliente. Todas estas evidencias demuestran cómo la diferenciación entre variedades del castellano construye jerarquías sociales. El acento limeño se asocia con prestigio, mientras que los dialectos regionales se estigmatizan, lo que genera exclusión, oportunidades laborales y una presión constante por corregir la forma de hablar. En conclusión, estos datos y casos confirman que la discriminación lingüística no solo existe, sino que afecta directamente la movilidad social y la identidad de miles de peruanos. En Lima aún existe discriminación por la manera de hablar, ya que muchas veces se desvaloriza el acento andino frente al limeño. Es por ello que hoy proponemos dos acciones para poder fomentar la igualdad y el reconocimiento de las diferentes variedades lingüísticas. La primera es la educación lingüística en las universidades y en los colegios. Con esto buscamos incorporar en los planes de estudio cursos sobre variedades lingüísticas, para que así los estudiantes reflexionen sobre el valor que tienen todas las variedades de castellano peruano y con ello poder formar jóvenes profesionales más inclusivos y más conscientes sobre el valor que tienen estos acentos en Lima. Y la segunda es la incorporación de políticas públicas de equidad lingüística en el ámbito laboral, ya que el Estado, con el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo, pueda promover protocolos de selección laboral más inclusivos, evitando sesgos con el acento o el lugar de origen de una persona.